Pues retomamos ya consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde pues resolviendo dudas que ustedes nos plantean. Vamos a saludar ahora para ello a Javier Echeverry, analista y trader profesional. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vaya día, ¿no? Para no perderse, vaya caídas que hemos visto en Europa, sobre todo en el DAX, también aquí en la bolsa española. Auténtico varapalo para el sector financiero, especialmente, y hay alguna isla interesante, como es el caso de Indra, que sigue a lo suyo, ¿no? Bueno, Indra, Lockheed Martin, todas las compañías dedicadas a defensa tienen una inyección prometida, que al final la bolsa ya sabemos que descuenta expectativas, así que con esa inyección de capital prometida están todas de muy enhorabuena y subiendo muy fuerte. Lógicamente tenemos Thales, que sigue también subiendo muy por encima de lo que estaba subiendo anteriormente. Como decía, Rheinmetall no acaba de recortar esa subida tan fuerte de un 19% que hizo ayer y que hoy, bueno, recorta un poquito desde la subida de ayer, pero muy fuerte. Leonardo, sucede lo mismo, también recortan pero no recuperan. E Indra es la única que sigue con esa pujanza estupenda. Justamente hemos visto hoy el comportamiento, esa reacción que decían muchos analistas que por la publicación de los aranceles de Trump, yo creo que tiene bastante más que ver con el comunicado de la Fed de Atlanta, ese GDP Now, ese PIB que cae estrepitosamente y que no cualquiera está diciendo que Estados Unidos se aboca a una posible recesión, sino que lo dice la propia Fed de Atlanta. Esto, claro, no es lo mismo que un analista independiente o que incluso un gran inversor haga una predicción. Es que es la propia Fed de Atlanta la que nos dice que nos vamos del 1,5 al 2,8 de leñazo. Y esto, lógicamente, pues ha hecho mucho daño a los mercados y estamos viendo la reacción en todas partes. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues veíamos justamente también esa inversión por parte del gobierno de Euskadi de 4.000 millones en la reindustrialización, que a mí me hace mucha gracia. Digo, bueno, Europa se queda quieta, Bruselas no hace nada, el proteccionismo brutal de Estados Unidos y la incertidumbre que está implicando y que está imprimiendo Trump a los mercados, pues lógicamente desata el pánico. Y de repente, una provincia de un pequeño país del extrarradio de la Unión Europea decide dar un paso adelante y reindustrializarse haciendo una inversión de 4.000 millones. En este caso, Euskadi. Pues es un poco lo que comentaba hoy en LinkedIn, que acabo de publicar hace 10 minutos un pequeño artículo con ese Do Something de Mario Draghi, que parece que Euskadi ha dicho sí, pues somos los primeros. A mí no me gana nadie, ahora mismo. Bueno, vamos a ir, si le parece, con dudas de oyentes. Voy a aprovechar también lo primero para recordar a quienes nos siguen, cómo pueden plantear esas cuestiones, cómo pueden intervenir en el consultorio. Pueden escribirnos, por ejemplo, a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. También pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91 283 33. Venga, vamos con cuestiones, por ejemplo, de las personas que nos están siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio. Carrefour. Nos están preguntando por esta compañía para tomar posiciones. A ver cómo lo veo. Hoy empezamos en el país vecino, en Francia. Vamos a irnos a ese Carrefour. Espera un segundito que me sale. Carrefour, me sale justamente la italiana. Aquí estamos. Carrefour. Bueno, título con una caída importantísima. Vemos un gráfico con máximos y mínimos decrecientes de manera muy, muy importante y además con un gap muy fuerte desde esos 13,68 hasta una caída que ha llegado a ser nada más y nada menos que un 10%, soportando esta caída de la que hablábamos anteriormente. Ahora recupera un poquito y esa caída se queda en el 7,39, pero un gap tremendo, terrible, que no sabemos si va a cerrar o no. No todos los gaps se cierran. Esto que escuchamos muchas veces a algunos analistas, no pasa nada, los gaps siempre se cierran. Bueno, no todos, y depende del contexto del título, de los fundamentales que arrastre ese título, no todos los gaps se cierran y muchos de ellos tardan años en cerrarse cuando sí que lo hacen. Así es que, ojito con esos huecos de mercado que nos encontramos de repente y que parece que van a ser muy fácilmente superables y no tantas veces sucede ese cierre automático del que todos hacemos gala en alguna ocasión y que, como digo, no sucede siempre. Así es que
títulos que tengan una tendencia a un sesgo bajista de largo tiempo, como es el caso de Carrefour, que lleva desde mayo del 22 cayéndose, con alguna recuperación puntual en septiembre hasta abril del 23, bueno, quizá no sea el foco más interesante en este momento. Técnicas reunidas, mercado español, pero mercado continuo. Tenemos una seguidora, Blanca, que nos pregunta cómo vería Técnicas reunidas por encima de los 19 euros por rotura de canal o suelo. Bueno, la rotura de canal la acaba de hacer. Vamos un pelín tarde, estaría en el 12.31 esa rotura de canal de la que nos habla la oyente, y efectivamente era muy buen momento. Tiene una rotura de canal, esa rotura de canal además viene apoyada por una figura de throwback en la que cae y vuelve a salir hacia arriba y nos marca ese impulso que tiene el título. Ahora mismo vamos un poquito tarde, era antes, era mucho antes, pero ahora hasta los 19 puede seguir subiendo. Bueno, pues lógicamente tiene un soporte como muy bien ha visto, tiene una resistencia, perdón, como muy bien ha visto en los 19.51, que es bastante probable que acometas. Y es que si ya está dentro, y creo que es el caso de la oyente que nos llama, pues bueno, la entrada es muy interesante. Si hay algún oyente que esté escuchando esto y que se plantee entrar, vamos tarde. Así es que busquemos otro título. Bueno, hoy nos están preguntando bastante por banca. Por ejemplo, Mario, que nos sigue y que nos ha enviado un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es, pregunta por CaixaBank. No ha sido el banco que más ha caído, los dos grandes han bajado más, pero se plantea si puede ser interesante esta corrección para incorporarse a CaixaBank, para reincorporarse, nos dice. Categórico, no. No te lo puedo decir más claro. ¿Qué sucede? Que vemos un título que va, sube, y en una vela, en un día de corrección decimos, ahora sí que es la mía, ahora es cuando yo lo voy a coger. No, amigos, no debemos aumentar el FOMO de esa manera, el miedo a quedarme fuera. No debemos aumentarlo. Tenemos una ruptura que se ha marcado claramente en los 5.65 de CaixaBank. No hemos entrado, estamos en los 6.63. No hemos entrado, pues llegamos tarde, no pasa nada, nos vamos a otro título. Hay cientos de miles de títulos en el mundo entero. No solamente tenemos que invertir en CaixaBank o en Santander o en BBVA o en la frutería del vecino que cotiza en bolsa. No hace falta. El mundo está a un clic. Así es que miremos mucho más allá, que hay cosas muy interesantes. Bueno, más allá de CaixaBank, por ejemplo, otra de las personas que nos sigue ahora mismo en YouTube nos está preguntando lo siguiente por la compañía con el ticker CTRE. Cáceres, Teruel, Roma, España. La compañía Scare Trust es un REIT y se está planteando entrar. Bueno, pues aquí la foto es bien distinta, desde luego. Tenemos una compañía que ha marcado una caída importante desde una resistencia de los 31,11, testeó de manera muy potente esa subida tan potente que rompió esa resistencia anterior, no ha conseguido superarla y ha caído en plancha. ¿Qué sucede? Ahora mismo ha caído a una zona de doble soporte, 24,86, y el punto en el que se encuentra concretamente ahora justamente son esos 26,32. ¿Algo bueno que tenemos? Pues que tenemos una capacidad de crecimiento pues en torno a un 24%, un 24,5% más o menos. Cosa más buena que tenemos aún, pues que si colocamos nuestros stops estarían muy cerca, en torno al 6,79%. Esto nos da una rentabilidad por riesgo muy interesante. Algo que siempre tenemos que plantearnos cuando buscamos entrar en algún título, que la RPR, que la rentabilidad por riesgo esté a nuestro favor. ¿Cuánto de a nuestro favor? 1-1, 1-2, 1-3. ¿Cuánto quiero que tenga más capacidad de crecimiento que de caída? Pues como mínimo, si tenemos una cartera bien diversificada, 1-2. Idealmente 1-3. ING para entrar, que nos está preguntando por ello Manuel, que nos escribe al correo electrónico del programa y nos pregunta por este banco para entrar, para tomar posiciones. Bueno, pues vamos a ver este ING, lo tenemos ahora mismo en 18,29, estoy viendo el ADR, si no me equivoco, del NISE.
de ING, nos vamos un poquito lejos, pero nos da un poco también esa sensación, ¿no? ¿Vale? Nos permite un poco dilucidar cómo se está viendo desde fuera. Así es que me parece interesante. En cualquier caso, zona de máximos, nos vamos a encontrar exactamente igual en Europa, si es que no hay ningún problema. Zona de máximos, ahora mismo vemos que el apoyo que hizo en concreto en el ADR en 15-17 dólares por título, rebotó. Como digo, la zona de congestión es la misma, la zona de acumulación de precios es la misma y es una resistencia que no está superando. Así es que por arriba un freno muy importante. Si queremos entrar en esa ruptura de resistencia, si es que la hace, primero, que llegue a la resistencia, segundo, que la rompa y tercero, que confirme. Esas tres cosas son muy importantes. Cuando confirme esa ruptura, bien con un cierre en vela que supere el cierre anterior, bien con una figura de throwback, bien con cualquier otra estructura técnica, a partir de ahí nos planteamos entrar. No vamos a entrar al milímetro, pero nos vamos a asegurar que hay menos probabilidades de que ese testeo, como acaba de hacer, toque y se vaya para abajo y nos toque esperar un milenio hasta que el título recupere el precio anterior. Bueno, va mucho de bancos hoy la cosa. El Banco Sabadell va a ser el siguiente que vamos a analizar. A petición de otro de nuestros oyentes, es Miguel, nos sigue en YouTube. Y pregunta soportes y resistencias, los niveles técnicos clave de este banco que, como todos, pues hoy también ha caído con fuerza, en concreto un 4,72%. Sí, pues te cuento exactamente el mismo argumentario que anteriormente. ¿Dónde estaba el punto de entrada? En 1,9365. Esa era la ruptura que estábamos esperando, esa es la ruptura que tenía que confirmar. En este caso, ¿con qué lo ha confirmado? Pues con un cierre superior de dos velas. La primera tocaba esa zona de soporte, que era resistencia y ya se convirtió en soporte, y la segunda ya no toca en ningún momento. Esa es la confirmación necesaria para ver ese impulso. Ahora mismo tenemos un impulso y una caída de una vela. Corro, que lo cojo ahora que ha caído y está más barato que cuando está subiendo. No. No seamos avariciosos. No pasa nada. Busquemos una zona de soporte, busquemos una zona donde muchos otros traders, muchos otros jugadores de este mercado escondido que es el mercado de valores se ponen de acuerdo en el precio. Así es que no intentemos entrar cuando un cuchillo se cae o cuando un cohete sale disparado. No es buena táctica. Otro valor es Repsol. Nos pregunta, en este caso Eduardo, le pregunta si ve rebote en Repsol después de la caída de hoy. Va a ser un tema recurrente este. Le falta Repsol, le falta porque tenemos que tener en cuenta cómo está la economía, cómo está la oferta y demanda en el crudo. ¿Queremos ver cómo está la oferta y demanda en el crudo? Pues mira, nos vamos a ver el West Texas, nos vamos a ver el Brent y nos vamos a ver el crudo Murban. ¿Cómo están los tres? Cayendo espectacularmente. ¿Por qué se caen así? Lo hemos dicho durante toda la semana pasada y vamos a ver una contracción dentro del crudo. Aquí está, la contracción está más que clara. ¿Por qué? Pues porque la oferta y la demanda nos encontramos que se contraen. Y además tenemos un jugador detrás, que es China, que no solamente es uno de los mayores consumidores de crudo del mundo, sino que es el mayor refinador del mundo. ¿Qué sucede con esto? Pues que si China, como acaba de hacer, insta a las refinerías privadas de que dejen de exportar, es decir, China compra crudo pesado, lo manufactura, lo refina y lo vende al exterior. Por tanto, pone muchísimo combustible, no solamente crudo, sino combustible, producto final en el mercado. ¿Qué está haciendo el gobierno chino? Como no puede prohibir a las refinerías privadas que refinen, lo que hace es que les ha quitado un incentivo, ese 14% ese 13%, perdón, de IVA que devolvían en cada exportación, ahora solamente devuelven el 9%. ¿Qué supone esto? Que muchas de las refinerías chinas dejan de ganar dineritos si exportan. ¿Por qué os cuento toda esta película? Pues porque evidentemente la jugada a largo plazo de China tiene mucho que ver con eliminar combustible del mercado. Cuando quitamos combustible del mercado, movemos mucho oferta y demanda. Lo que van a hacer es impulsar comercio interior y, por tanto, a corto plazo, lo que van a hacer es generar inestabilidad. La inestabilidad que hace a los mercados, pues lo hace tumbarse. Vemos el movimiento que están teniendo estos tres índices que nos da Estados Unidos, crudo del Mar del Norte y el Murban, toda la parte de Oriente. Tenemos las tres zonas
ejemplificadas en este gráfico para todos aquellos que nos estén siguiendo en pantalla. Hay un artículo extenso dentro de TradingView que si buscan con mi nombre Echeverry encontrarán, que explica un poco todo lo que estoy diciendo muchísimo más en detalle para no enrollarnos hoy. Pero que tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con el crudo probablemente tenga todavía una contracción más potente en zonas de ruptura, que es donde se encuentra ahora mismo, si vemos justamente ese West Texas en Estados Unidos, que hay ya mucho miedo. Fíjate esa ruptura después de la zona de soporte que continúa bajando, ha testeado un soporte importantísimo que tenemos marcado en esos 67 con 11, con 30, esto es 67 con 30 y por tanto de momento Repsol se encuentra descolgado, que hasta dónde podría llegar a preguntar al oyente, pues yo se lo digo, hasta los 11.50 sin ningún problema y hasta los 11.40 es bastante probable también que nos lo encontremos. Toda esta charla para decir, espere un poco. Bueno, no, está muy bien que analicemos el contexto, ¿no? El porqué de las... Esto es muy difícil, solamente vemos líneas pintadas en la pantalla y hay muchísimos inversores que dirán, bueno, este señor dice que pasa tal, pero ¿por qué lo dice? Bueno, pues yo creo que es importante traerles un poco ese contexto que explique qué es lo que hay detrás de esas líneas que vemos los operadores de mercado, al fin y al cabo. Venga, vamos a continuar con más dudas. Por ejemplo, otro oyente que nos dice que hoy ha entrado en Airbus, es Antonio en concreto, y quiere saber cómo ve esa decisión que ha tomado. Haber entrado hoy en Airbus. Bueno, pues Airbus, que es un título que a mí no me gusta especialmente porque tiene un histórico bastante complicado y tiene una volatilidad importante y tiene un movimiento importante, es verdad que lo está haciendo muy bien. ¿Qué sucede? Está en una zona de doble techo, está en una zona complicada, está en una zona interesante porque los hidrocarburos bajan su precio. Jet Fuel A1, JP54, todos esos combustibles de aviación se van a abaratar temporalmente y por tanto puede ser interesante para Airbus porque si las compañías aéreas tienen más dinerito, invierten más en aprovechar y controlar su flota, hacerles más mejoras, incluso comprar nuevos aparatos, que es lo que le interesa a Airbus, entre otras cosas, ¿no? Pero es cierto que estamos en un punto complicado. ¿Dónde sería el punto interesante de Airbus? 136,96, 136, 137, en esa zona estamos bien. En el punto de ahora, ¿la entrada de ahora me gusta? No. Doble techo, mucho por bajar e incertidumbre por subir. Venga, vamos con un poco de teoría, con una pincelada sobre teoría, porque hay un oyente que nos ha escrito un correo que es Marcial y nos pregunta lo siguiente: a la hora de especular en un valor, ¿cuál sería el número mínimo aconsejable de acciones que debe negociar ese valor diariamente? Depende del mercado en el que estemos trabajando. No podemos comparar un mercado como el IBEX, como el índice que utilizamos en España, con un mercado como el SP500 o como el Dow Jones. No tiene nada que ver. El número de acciones, el número de cotización va a depender muchísimo de esa capitalización de mercado que tiene que ver con la capitalización media de mercado del índice al que esté relacionado. Por tanto, no podemos hablar simplemente de cuál es el número de acciones adecuada que tiene que negociar, porque en mercados mucho más pequeños como el español, el número de acciones es muy pequeño en comparación con el que tiene que negociar en el DAX, en el SP500, en el Dow Jones, incluso en el Eurostoxx, por supuestísimo. La capitalización de los títulos que se encuentran dentro de esos índices es muy superior y, por tanto, lo que nos tiene que dar confianza no solamente es esa parte. La pregunta es muy inteligente, está muy bien, pero le falta contexto. Y como siempre decimos, sin contexto es muy difícil entendernos. Así es que, dependiendo del mercado del que estemos hablando y dependiendo del título del que estemos hablando, tendremos que ver en qué parte de ese índice en el que cotiza se encuentra. Si no cotiza en ningún índice y es del continuo, o por el contrario, está fuera un poco de los circuitos de supercapitalización, entonces habrá que ver un poco ya la capitalización específica, la que tiene el mercado, y hacer ese análisis top-down, que entendamos exactamente cómo va primero la economía donde está, cómo va la industria donde está, cómo va el sector donde está y cómo va ese título en concreto dentro de ese sector y dentro de todas esas cosas para poder ponerle contexto. Venga, vamos con un nombre concreto. Fernando nos envía un correo preguntando por esta compañía. Es una empresa que cotiza en el NYSE estadounidense y nos da el ticker, que sería T de Teruel, P de Pamplona, L de Lugo. TPL. Es la compañía por la que nos pregunta. Pacific Land Corporation, imagino que es.
Interesante, gráfico interesante, subida importantísima desde una ruptura anterior de zona de confluencia de precios en 867. Esa subida se marca nada más y nada menos que en una cantada que dirían de un 104,85% desde la ruptura, que sería en octubre del 24. Fijaos qué pedazo de subida de un ciento y pico en pocos meses. Espera que mire un poquito más para allá, sería en septiembre, eso es. En septiembre, pues fíjate, nada más y nada menos que en, te lo voy a decir, 58 sesiones bursátiles nos encontramos esa subida del 104%, potentísima. ¿Qué sucede? Pues que lo que muy rápido sube, normalmente muy rápido baja, y si hablamos de la caída, pues se ha comido un 38%. Claro, ¿qué sucede? Que se ha comido un 38%, pero anteriormente había subido un 104%. Así es que zona ahora mismo de acumulación de precios, por arriba, desde la ruptura de la zona de acumulación de precios o resistencia de 1428, nos vamos a encontrar una posibilidad de crecimiento de un 22%. Desde la zona de ruptura nos encontraríamos con una posibilidad de un 15%. ¿Tenemos ese 1 a 2 que buscamos en la rentabilidad por riesgo? No, se nos queda en 1 y pico. Es interesante, por tanto, bueno, no demasiado. La verdad es que el gráfico puede ser interesante siempre y cuando rompa o empiece a generar ese canal lateral de consolidación que parece que está empezando a mostrar claramente en este título. Si es así y vemos ese canal de lateralización, nos puede interesar, pero mientras que no confirme el canal de lateralización y veamos un movimiento con al menos 2 toques más de ese canal, porque por debajo solamente tenemos 2 y por arriba 3, necesitamos un par de toques más para afianzarlo, podremos trabajar en intradiario y ver un poco esos movimientos. Sistemas y planteamientos de inversión bien distintos para un mismo título. AENA, siguiente valor. Nos vamos a volvernos al mercado español. Nos escribe Tomás un correo electrónico pidiendo un stop para AENA. Claro, habría que saber su nivel de compra. Bueno, claro, ¿le podemos explicar los niveles clave, los determinantes ahora mismo en la compañía? Indudablemente tenemos que conocer el punto de entrada. Tenemos una zona de resistencia que se rompió y ha utilizado como soporte en los 208, está cotizando en 216, o cotizó mejor dicho, hasta los 216,8 en la sesión de hoy, y hemos visto, bueno, pues ese impulso desde la zona de soporte. ¿Cuánto ha subido? Pues un 4 y pico. ¿Cuánto más le quedaría? Pues desde el punto actual, vamos a verlo. A ver si me deja, aquí estamos. Pues en torno a un 1,89. ¿Cuánto podría caer hasta el punto anterior? Un 4,26. RPR negativa, poco interesante. Estamos en una zona muy poco interesante para buscar dentro de este título y que además ofrece mucha más rentabilidad negativa, es decir, pérdida de dinerito, que posibilidad de ganarlo. Así es que, no. Iberdrola, ahora mismo, ¿cómo la ve para entrar? ¿Qué es lo que se está planteando Arturo, que nos escribe y pregunta por la compañía eléctrica? Vamos a ella, a España. Aquí está. Pues bueno, en principio, zona también de acumulación en máximos, un título que ha funcionado muy bien después de esa zona de canal lateral alcista que hemos visto todos y que comprobamos desde octubre del 21. Ha estado haciendo un canal lateral alcista muy tranquilito, muy despacito, para intentar superar aquellos máximos de 12,53 que se daban allá por enero del 21 y que le ha costado un trabajo terrible conseguir romper. En septiembre del 24 por fin los ha superado, lo tenemos dentro de unos márgenes clarísimamente determinados por este impulso de Fibonacci, y vemos claramente cómo, bueno, pues se ha apoyado en la zona de soporte para confirmar efectivamente ese impulso de ruptura. En los 12,87, esos 12,87 me han servido para cotizar ahora mismo en los 13,73 a cierre de sesión. ¿Con la sesión cerrada es buen punto para entrar? No, estamos en zona de máximos y en máximos no se entra. Bueno, nos queda un minuto apenas. No sé si quiere, Javier, destacar algún título que, bueno, esté siguiendo más de cerca, especialmente últimamente. Pues lo dijimos en el último consultorio. Fíjense en el Bahrain All Share. Está en un punto interesantísimo, a punto de romper. Pues ese punto tan interesante, a punto de romper, se ha ido ya a más de un 3% de subida. Así es que, justamente tal y como comentábamos, ha ido muy bien. ¿Cuánto le queda por subir? Pues, hombre, solamente el futuro lo sabe, pero por arriba tenemos todavía un planteamiento de un 3,52.
dentro de los países árabes el Bahrain All Share acumula capital del mercado de hidrocarburos? Sin duda, así es que todavía tenemos ahí un poquito de chicha que exprimir en los próximos días, en las próximas sesiones. A corto plazo podemos ver esa subida hasta un 3%, un 3,5% más dentro del Bahrain All Share. Ya os digo siempre, os cuento títulos y activos poco comunes para que abráis la mente y veáis lo que nos depara el mundo entero, que hay muchísimas cosas, no solamente está Santander, CaixaBank y Iberdrola. Bueno, pues con ello nos quedamos. De nuevo con el foco puesto en el Bahrain All Share. Javier Echeverry, como siempre ha sido un placer que haya estado con nosotros en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Hasta una próxima. Gracias. Buenas tardes. Igualmente, gracias, Rocío. Un placer para mí siempre.